Elsa, cuando quieras. Cuando quieras, Elsa. Sí, gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy compartiremos la charla 7 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompañan Gustavo Liberatore, Silvia Sleiman y Andrés Buoto. El título de su presentación es La organización del conocimiento y la evaluación de la ciencia, métodos e instrumentos. Los investigadores expresan que la organización y representación del conocimiento es un área de estudio que trasciende las fronteras de lo bibliotecológico. De modo que, sin más, vamos a escucharlos a ellos y le voy a dar la palabra a Gustavo en principio, de modo que bienvenidos. Gustavo, parece mentira, hace como un año que veníamos planificando esto, y nos daba la impresión que faltaba muchísimo tiempo, pero ya llegó el día, de modo que adelante y nos vemos luego. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elsa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer, un gusto estar acá en este ciclo de charlas que ha iniciado INIBI. Recién lo comentábamos fuera de la reunión. En lo personal saludo este tipo de iniciativas porque son muy interesantes para poder conectarnos, para poder enterarnos de qué hacemos, qué pensamos. Bueno, nada, en principio una breve introducción, agradecer al INIBI por supuesto la invitación, con gente tan querida de tantos años de trabajo y de encuentros. Así que muchas gracias, estamos encantados de estar acá. Yo simplemente voy a hacer una breve introducción para contextualizar un poquito la presentación nuestra. Quienes me acompañan, Silvia Sleiman, Andrés Buoto, junto a otras 15 personas, conformamos un grupo de investigación. Ya venimos trabajando hace muchos años, trabajamos en el área de la evaluación científica, de métodos bibliométricos, y particularmente desde un área como es la organización del conocimiento que hemos intentado proponer como punto de abordaje, ¿no? En realidad nuestro grupo de investigación es un grupo con miradas diversas, es un grupo que pertenece al denominado Estudios Sociales de la Información, es un grupo consolidado de la Facultad de Humanidades, de nuestro departamento en la Universidad de Mar del Plata. Formamos parte de un centro, el Centro de Estudios de Ciencia de la Información y Documentación, que hemos puesto a andar hace muy poquito también, de lo cual estamos muy contentos y orgullosos. Y también nos hemos incorporado recientemente a un nuevo instituto que tiene la facultad, el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas, el ISTEC, ¿sí? Siempre tratando de lograr institucionalidad lo que hacemos y de involucrarnos dentro de lo que es el espacio de investigación de nuestra universidad y nuestra facultad. El proyecto que tenemos ahora en marcha es un proyecto amplio donde conviven básicamente 3 líneas de investigación. Una de ellas es el análisis y evaluación de la actividad científica a partir de lo que son las producciones intelectuales. La otra línea es el desarrollo y visualización de sistemas de organización del conocimiento. Y una tercera línea que le hemos incorporado este año, que es sobre vigilancia e inteligencia estratégica. Esas 3 líneas de investigación convergen desde muchos puntos de vista. Hoy lo que vamos a hablar acá, un poquito vamos a discutir, no vamos a hacer presentaciones ni de resultados, ni mucho menos, sino vamos a ir contando nuestra experiencia, nuestra visión, cómo hemos encarado estos trabajos. Nosotros venimos de una formación, particularmente Silvia, yo y Andrés, forjada en el área bibliométrica, en el área del análisis cuantitativo,
aunque por supuesto siempre hemos ido acoplando a nuestro grupo miradas interdisciplinarias. Tenemos sociólogos, abogados dentro de nuestro proyecto, que siempre nos dan, digamos, una interpretación distinta de las cuestiones y de los hechos que investigamos y que nos han hecho enriquecer mucho. Así que, en principio, bueno, gracias nuevamente. Le voy a dar paso a Silvia Sleiman, que va a comenzar con esta exposición. Luego haré yo nuevamente una intervención y finalmente cerrará Andrés Boto esta charla. Bueno, Silvia, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Me sumo al agradecimiento de Gustavo. Es una alegría tremenda haberla vuelto a ver a Elsa después de tanto tiempo. Estamos cada uno en su casa, pero bueno, esta es una forma que tenemos de volver a vernos. A Graciela, veo que está Alejandro, hay un montón de caras conocidas y queridas, de tantos encuentros de docentes de Mercosur y nuestros. Así que la verdad que es una emoción muy grande y agradecemos muchísimo al INIVI que nos haya invitado. Gustavo nos propuso que la charla tuviera 3 partes, y que yo un poco me ocupara a través de algunos ejemplos, de compartir con ustedes la idea de para qué evaluamos, digamos, para qué sirve ese trabajo que nosotros hacemos de evaluar la ciencia desde esa perspectiva de la bibliometría, de la cienciometría, y que venimos trabajando hace años, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió poner 3 ejemplos, tal vez el primero sea el menos conocido, y entonces a esos 3 ejemplos me voy a referir. Por un lado, entonces, nosotros sabemos que la evaluación de la ciencia resulta una herramienta crítica para la toma de decisiones en distintos entornos de trabajo. Y elegí como el primer ejemplo el caso de las políticas de información científica. Las políticas de información en general y las científicas dentro de ese espacio son un desarrollo, diría, derivado de los últimos años a partir de la existencia o de la configuración de la sociedad de la información. Entonces, a partir de la estructura de la sociedad de la información, con las dimensiones que enunció Moore, aparece todo un desarrollo de industrias de la información y de una economía de la información que hace necesario que aparezcan políticas a nivel estatal, a nivel privado también, que regulen y que permitan organizar, digamos, la producción, la organización, la difusión, el acceso a la información. Pero en el caso de estas políticas, Alphonse Corneliá, en el año 99, enuncia una estructura de doble construcción, que sería como el andamiaje que habría que mirar para trabajar las políticas de información, en cualquier caso, las políticas de información científica ahí, que tiene que ver con 2 conceptos que él llama infraestructura e infoestructura. Entonces, Corneliá dice, la infraestructura es lo más conocido por todos, y se refiere concretamente a las industrias de los contenidos, de la distribución y del tratamiento, que han reformulado de forma, diría, cameleonicísmica nuestro trabajo, y en general el trabajo de las personas que se vinculan con la información así en forma directa. Pero, dice él, me importa más trabajar el concepto de infoestructura, que tendría que ser o que ver con lo que él llama la cultura de la información. Entonces, o sea, cómo la usamos, cómo la explotamos, si hay alfabetización informativa, si hay educación en información, porque ellos son españoles y él considera que todo lo que tiene que ver con la infraestructura más bien estaría dado, y lo demás sería como una construcción social que sería más importante de producir para sacarle el jugo a la infraestructura.
Entonces, en el contenido de una política de información habría que tratar de trabajar esos dos aspectos, el aspecto de la infraestructura y el de la infraestructura. Y ahí yo diría que nosotros, desde nuestra disciplina, tenemos muchísimo que decir a lo largo de toda la construcción de la política, pero especialmente tendríamos que concentrar, por lo menos en la etapa del diagnóstico, en la búsqueda de esos indicadores que nos permitieran trabajar desde datos ciertos, esa forma, digamos, de construir la política en una etapa de diagnóstico que redondeara todo tipo, digamos, que pasara por todos los aspectos de esa infraestructura, los aspectos de la producción de la información, digamos, serían la producción de los contenidos científicos, la distribución de los contenidos científicos y el procesamiento. Y además, por ejemplo, indicadores de alfabetización informativa o de alfabetización digital, en nuestro caso, de las comunidades científicas. Entonces, voy a poner concretamente un ejemplo que pasó en la Argentina, para ver cómo esto se construye y en serio, digamos, se le da forma. En un momento el PISAC, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, que es un programa de investigación sobre las ciencias sociales en la Argentina, decide investigar sobre las revistas de ciencias sociales y de humanidades que se producían en el país. Y hace un relevamiento como el que haríamos nosotros. Y en ese relevamiento se descubre que la gran mayoría de las revistas eran revistas que completamente invisibilizadas porque eran revistas digamos, generadas con sistemas antiguos de producción y que estaban solamente en papel y que no conformaban ninguno de los requisitos que nosotros sabemos que las revistas deben tener. Entonces, ¿qué hace el PISAC? Convoca especialistas para ver cómo sale de esa situación. Y para eso busca dos líneas de trabajo. Una línea de talleres que forman, digamos, formando en todo el país personas que puedan digitalizar esas revistas o que puedan gestionar revistas digitales, y por otro lado, un manual de buenas prácticas. En todo ese proceso hemos trabajado nosotros. Entonces, digo, nosotros en el contexto de las políticas de información venimos desde distintos lugares, pero especialmente en este punto, a traer una tarea empírica, diría yo, que nos relaciona con todos los otros actores de la política de información que, digamos, que en un trabajo transdisciplinar se pueda redondear un entorno de una nueva política. Esto se relaciona con las políticas de ciencia y tecnología también. ¿Por qué? Que son mucho más trabajadas, porque son políticas que aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XX, que tienen que ver justamente con el desarrollo científico de los países, pero también con el desarrollo económico, porque los tomadores de decisión consideran que si se piensa en el desarrollo económico de un país, se tiene que pensar en el desarrollo de su sistema científico. Entonces, este campo es un campo, yo diría, que tiene más recorrido que el que yo acabo de mencionar, que es un espacio de trabajo nuevo. Y en ese sistema digamos, de construcción de políticas de ciencia y tecnología, también vamos a tener un espacio interesantísimo de trabajo a través digamos, de la evaluación de lo que propone una parte, por lo menos, del trabajo de nuestro grupo y de muchos de ustedes, que tiene que ver con la evaluación científica, en la construcción de indicadores que sirvan como herramientas de diagnóstico, pero también como herramientas de planificación, no solo de diagnóstico, digamos, dónde estamos y dónde queremos estar, ¿no? Entonces ahí yo creo que digamos, el primer espacio donde miramos es la RICIT, su creador es el doctor Albornoz, que es un científico argentino, y la RICIT nos proporciona a nosotros, como yo pongo acá, indicadores de instituciones, de programas, de proyectos, pero también
tenemos que tener en cuenta toda una tipología que después desagrega, que está relacionada con los contextos donde la ciencia se produce, los insumos que se utilizan, indicadores de educación superior, patentes, indicadores propiamente bibliométricos, que ahí se abre todo un mundo dentro de los indicadores bibliométricos, indicadores de innovación y de percepción pública de la ciencia. Ahora, una salvedad es que lo que hace la RICIT tiene que ver con países, digamos, lo que reúne en ese sitio web toda esa información tiene que ver con datos de las naciones que le van proveyendo a la RICIT los distintos países. Entonces, todo el resto del trabajo que tiene que ver con la construcción de indicadores nos queda para nosotros, digamos, cualquier espacio científico que nos propongamos analizar con miras al trabajo o a la realización, a la construcción, al desarrollo de políticas de ciencia y tecnología, vamos a tener que nosotros aplicar estudios de indicadores. Y el último ejemplo, Gustavo me decía que pusiéramos un ejemplo que nos relacionara con la sociología o con la filosofía de las ciencias. ¿Por qué? Bueno, porque el campo de la evaluación científica tiene un gran espacio interdisciplinario en el que dialoga la bibliotecología con la sociología. Y Tony Becher no es sociólogo, es filósofo, pero hizo un trabajo que es bastante conocido, que se llama Tribus y Territorios Académicos, y en ese trabajo, Becher lo que procuró hacer fue encontrar cómo, él decía, cómo se comportan las tribus, ¿no? Cómo cada tribu se da sus propias reglas, se relaciona con otras tribus, qué tareas desempeña cada una de esas tribus, y cómo esas tareas que desempeña configuran el sentido de la tribu, o el perfil, o la forma que la tribu adquiere. Pero lo hizo a través de entrevistas. Entrevistó investigadores de entre 10 y 15 disciplinas de Estados Unidos y del Reino Unido, y él detecta que es imposible determinar los campos, así como territorios demarcados. Entonces dice, es imposible encontrar territorios demarcados, porque de acuerdo con las disciplinas y con las tareas intelectuales que se van realizando, los investigadores se vinculan de otra forma. Entonces él encuentra como que hay un centro en las disciplinas y todo un borde que pasa a trabajar con otras disciplinas, y dice él, y en ese trabajo transdisciplinar se genera el conocimiento más original. Entonces propone que trabajemos el concepto de redes como una estrategia para poder conocer, ya que de otra forma no se podría, esas estructuras y esos campos y esas interrelaciones. Entonces, concretamente, el concepto de redes es un concepto de la sociología, no de redes científicas, de redes. Es un concepto de la sociología. La sociología de la ciencia lo toma, y como diría Gustavo, nosotros desde una metodología empírica somos los que vamos a aportar para esa construcción de las redes toda la cuestión cuantitativa de la organización de los datos para lograr conocer qué forma tienen esos espacios y también cómo los representamos. Entonces, nos parece que, digamos, que es muy interesante esa posibilidad que tenemos desde la perspectiva de la evaluación de la ciencia, aportar a espacios en los que no somos, obviamente, los únicos trabajadores o los únicos investigadores que proponemos algo, relacionarnos justamente, como diría Tony Becher, en esas fronteras abiertas de las disciplinas, en busca de, digamos, de construir desde nuestras propias metodologías, conocimiento que se reúna con, o que se amalgame, o que interactúe, que dialogue con esos otros conceptos de otras disciplinas. En este caso sería el de la sociología de la ciencia. Le doy la palabra a Gustavo. Bueno, precisamente con esta introducción de Silvia, digamos, tratando de centrar nuestro foco de investigación desde una mirada más amplia,
también nosotros nos fuimos preguntando a lo largo del tiempo, digamos, cuál es el espacio de abordaje que nuestra disciplina propone en términos de lo que nosotros acá estamos definiendo como evaluación científica, en términos generales, y qué parte de esa evaluación nos toca a nosotros, podemos abordar nosotros, digamos que eso es algo que nosotros siempre nos preguntamos, y bueno, hemos digamos, básicamente anclado en el área de organización del conocimiento, porque nos parece que es el área donde anidan las metodologías, las técnicas y las miradas en general que nos permiten afrontar, digamos, una parte de lo que es la evaluación científica, más empírica, tanto cuantitativa como cualitativamente, no es que todos sean números o cálculos estadísticos, digamos, por eso un poco el título de la presentación, ¿no? Y por allí decíamos, en un momento decidimos levantar la mirada y nos dimos cuenta que podíamos abordar problemas más complejos, porque efectivamente nos dimos cuenta que hay muchas de las cuestiones problemáticas, que ahora vamos a charlar un poquito, que se dan en lo que es el análisis empírico en términos de lo que es el relevamiento de las producciones científicas. Son cuestiones que ya nosotros los bibliotecarios veníamos trabajando desde el área más estricta de lo que llamábamos organización o procesamiento de la información, y que solamente lo que debíamos hacer era tratar de anclar nuestra mirada, nuestra investigación en una mirada un poco más amplia, en un marco explicativo que nos permitiera contener una mirada propia dentro de lo que es el proceso de evaluación científica. Entonces, Andy, si podés la próxima, ahí va. ¿Cuáles serían, en términos generales, los paradigmas, entre comillas, sobre los cuales nosotros estamos acá trabajando? Bueno, en primer lugar, el paradigma clásico sobre el cual nosotros siempre trabajamos en el área de organización y representación del conocimiento, que está más ligado, digamos, dentro de los muros de los espacios bibliotecarios, en términos de, por lo general, líneas de trabajo muy enfocadas sobre cuestiones muy paradigmáticas respecto de lo que es la división del conocimiento, la representación de ese conocimiento, digamos, este paradigma clásico, que por supuesto sigue vigente en términos de lo que es el procesamiento diario dentro de una unidad de información, era necesario ampliarlo, ¿no? Y para eso, bueno, encontramos en Hjorland, digamos, una mirada que nos contuvo y que al mismo tiempo nos permite abordar, digamos, como decíamos en ese título, cuestiones más complejas, ¿no? Y aquí aparece el paradigma social que propone Hjorland en 2008, cuando comienza, digamos, a explicar para lo que él concibe como la organización del conocimiento, que es precisamente una mirada social, de división social del trabajo y del conocimiento científico, en donde ya las miradas paradigmáticas, estáticas, más tradicionales, propias de la bibliotecología, se abren para, digamos, apuntar a una idea que a nosotros nos interesa y nos convence mucho, que es la división social del conocimiento. Es decir, la manera en que los campos científicos, las profesiones, las instituciones que están dentro del campo científico consiguen como espacios de conocimiento, como espacios dinámicos, en donde las relaciones son altamente dinámicas y cambiantes, ¿sí? Y que me parece que es la mirada necesaria para poder entender los sistemas científicos, porque precisamente toman de ellos una serie de cualidades que nos permiten una mirada más interesante. Estas preguntas, entre otras cosas, de cómo nosotros nos posicionamos desde nuestra disciplina para enfocarnos en el área de la evaluación científica, también tuvo un correlato respecto de nuestros programas de estudio en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, donde hace unos años reformamos nuestras currículas de estudio y nos planteamos la idea, y de hecho hoy está materializada, en una formación, digamos, que tienda a orientaciones. Una de ellas, precisamente, es una orientación hacia lo que es la información científica y tecnológica, y ahí anclamos tres asignaturas que nos parecieron interesantes como para poder no solamente trasladar esta idea de investigación que estamos proponiendo acá, en el trabajo propio de la investigación, sino también, digamos, llevarla a la práctica de la docencia, ¿no? Empezar a involucrar dentro de lo que es la formación de bibliotecarios
estas dos miradas, no solamente la clásica, sino también un paradigma mucho más amplio que nos permita elevar la mirada, ¿no? Estas tres materias, por ejemplo, tienen que ver, una es análisis estadístico de la información, el otro es el seminario que da Silvia, que es análisis del sistema científico argentino, e incorporamos una asignatura de la carrera de sociología, que es precisamente sociología de la ciencia. Ahí nosotros hemos logrado también desde la formación rubricar, digamos, estas miradas y poder posicionarnos desde un lugar más interesante respecto de lo que nosotros podíamos aportar en esta línea de investigación. El próximo, por favor, Andrés. Bueno, allí empezamos por eso en el slide inicial poníamos nuevos y viejos problemas, porque en realidad muchos de los problemas que tradicionalmente los bibliotecarios tuvimos en el área de procesamiento, organización de la información, son después también los que aparecen cuando nosotros nos abrimos respecto de lo que es la búsqueda y el análisis de las producciones científicas, de lo que llamaríamos las producciones intelectuales en general, ¿no? No encorsetamos esto solamente al artículo, al libro, sino en general a todo lo que es la producción científica. Bueno, entonces, acá hay tres elementos que tratamos de sintetizar. Una son las fuentes de datos, digamos. Al ampliar la mirada, saltamos de lo que es un espacio como el catálogo bibliográfico tradicional, altamente estructurado, digamos, con funcionalidades propias de los espacios bibliotecarios, a empezar a trabajar con otro tipo de fuentes de datos, ¿sí?, que tienen coberturas, por supuesto, heterogéneas, amplias, distintos tipos de arquitecturas de información. Digamos, el tema de la fuente de datos, para poder recabar información, datos esencialmente, algo sobre lo que después Andrés va a hablar un poco, digamos, presenta una serie de desafíos importantes, ¿no? Piensen ustedes que acá estamos hablando de una tipología de fuentes de datos muy amplia para poder abarcar todas las facetas de lo que es el trabajo científico, la actividad científica en general, no solamente la bibliográfica. Pasamos de bases de datos bibliográficas de cierta calidad y estructuración, como pueden ser bases de datos consolidadas a nivel internacional, como Web of Science o Scopus, por nombrar la corriente principal, bases de datos regionales también consolidadas, Cielo, Redalyc, en fin, pero hay otros espacios también que irrumpen acá y que son necesarios abordar, como pueden ser los repositorios institucionales, los repositorios temáticos, que presentan una serie de desafíos para los cuales nosotros tenemos que afinar herramientas y proponer miradas diferentes, ¿no? Porque, reitero, son espacios de información. Forlan llama esto espacios de memoria, ¿no? Que me parece muy interesante ese concepto, ¿no? Porque efectivamente son distintos espacios de la memoria científica académica sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y digamos, empezamos a afrontar problemas de las grandes tipologías, de los grandes cambios que tienen cada una de estas fuentes. Otro problema que aquí aparece también es el viejo problema de la clasificación del conocimiento. Acostumbrados desde la mirada más clásica de la organización de la información, del conocimiento, repartido en términos de sistemas clásicos de clasificación, tesauros, en fin, herramientas controladas, aquí empezamos a trabajar con una problemática que se traslada hacia otro lugar, ¿no? En principio, piensen ustedes que cada vez que uno genera búsquedas bibliográficas para poder evaluar producciones o, en fin, las distintas contribuciones que hacen los espacios científicos, nos topamos con sistemas de clasificación diferentes, ¿no? Por poner ejemplos, si vamos a la corriente principal, la manera que tanto Web of Science o Scopus dividen sus bases de datos en términos de lo que es una clasificación científica, son sistemas que en principio no son homologables entre sí, pero al mismo tiempo tampoco son homologables con los propios sistemas que nuestro sistema científico tiene en la Argentina, ¿no? Digamos, la manera en que las instituciones de nuestro país dividen el conocimiento generalmente no es el mismo
que contienen estas bases de datos internacionales. Y en la medida en que nosotros vamos cambiando de fuentes, también vamos a ir encontrando o no encontrando sistemas claros de división del conocimiento que nos van a dificultar mucho poder homologar y evaluar adecuadamente nuestros propios sistemas, nuestras propias instituciones. En general, los sistemas de clasificación en base de datos internacionales dificultan mucho, por ejemplo, las búsquedas en términos de las disciplinas, de los espacios disciplinares, tal y como se conciben dentro de lo que son las universidades en la Argentina o incluso en algunas áreas también propuestas por CONICET. Si ustedes toman, por ejemplo, el sistema de clasificación de grandes áreas temáticas del CONICET, no tiene nada que ver por lo general con el de estas grandes bases de datos. Lo mismo ocurre cuando nosotros tomamos como fuente de datos memoria académica o SIGEVA, pasa exactamente lo mismo. Ni hablar del sistema de clasificación que, por ejemplo, utiliza el programa de incentivos para docentes e investigadores. Es decir, son todos sistemas que conviven. Entonces, al momento de tener que evaluar, representar, clasificar con una mirada propia, local, nacional, el problema de la división del conocimiento sigue latente, sigue estando ahí, y es uno de los grandes desafíos que tiene, digamos, este trabajo. También el análisis y la representación del conocimiento, ¿no? En términos generales, como nosotros lo contemplamos desde el área bibliotecológica. Porque efectivamente estamos sujetos, cada vez que evaluamos la ciencia o campos científicos, a dinámicas de configuración de esos dominios científicos que son muy distintas a los que tradicionalmente nosotros representamos a partir de los análisis, de las indizaciones que realizamos en nuestras áreas, ¿no? Entonces, tenemos que alejarnos de las miradas paradigmáticas, estáticas, de la división, y tratar de poder observar y poder representar efectivamente cuáles son las verdaderas configuraciones de los campos científicos a partir de los elementos que utilizamos para representarlos, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos adaptado un poco la mirada respecto de un poco la idea de que propone Hörland también en su paradigma social, que en realidad los campos de conocimiento, los campos científicos se configuran a partir de las propias relaciones que lo constituyen. Y esas relaciones son altamente dinámicas, de manera tal que fijar fronteras entre campos disciplinares, entre áreas temáticas, resulta muy difícil y resulta, digamos, muy distinto a lo que en general en nuestra tradición de formación hemos venido trabajando. La próxima, por favor. Bueno, ¿cuáles son las metodologías? Siguiendo esta línea, digamos, de planteamiento del paradigma de Hörland, aparece una metodología que a nosotros nos ha dado múltiples herramientas y una mirada, como decía hoy, mucho más amplia sobre estos problemas, ¿no? El análisis de dominio, que efectivamente trabaja sobre la idea de configuración de los dominios de conocimiento a partir de comunidades discursivas, ¿no? Como parte de lo que sería la división del trabajo científico, donde se involucran los discursos institucionales, los discursos disciplinares, y las dinámicas que se generan en ese tipo de cuestiones, que abarcan todas las formas de difusión de la ciencia, ¿no? La difusión escrita, la difusión oral, todo tipo de canales de comunicación también. Digamos que la idea de análisis de dominio es interesante porque, vuelvo a repetir, nos posiciona y nos da una serie de elementos y de herramientas interesantes para poder abordar ese campo científico al que pretendemos evaluar. Luego aparece el método bibliométrico, que, siguiendo a Hörland también, es una parte del análisis de dominio. No voy a definir acá lo que es la cuestión bibliométrica porque todos la conocen, pero sí, digamos, el método bibliométrico termina de consolidar esa posibilidad que tenemos desde nuestro campo de poder generar estructuras de representación muy reales, ¿sí? Muy reales en términos de lo que son y de cómo se configuran, ¿no? A partir de sus relaciones internas y externas, digamos, con otros campos de conocimiento, a partir de una serie de indicadores
En general, acá se hace mucho hincapié desde el análisis de dominio a lo que son los estudios de cositación, ¿no? Pero en general, la idea del análisis de las colaboraciones científicas, de las filiaciones, el análisis de contenido a partir de lo que es todo lo que tiene que ver con las descripciones de los campos en palabras claves, en fin, una serie de cuestiones que nos permiten a nosotros, a través de este método, generar mapas considerados sistemas de organización del conocimiento, ¿no? Y esto es una cuestión interesante de observar, ¿no? Por fuera de lo que nosotros decíamos recién como enfoques clásicos, ¿no? De las clasificaciones, o de siempre la búsqueda de un sistema de organización que nos acomode una biblioteca, un espacio de información. Aquí operamos con sistemas de organización que son dinámicos, que cambian, y que están constituidos por una serie de elementos que nosotros podemos trabajar, evaluar y observar, ¿no? Yo siempre digo que los repositorios institucionales, en el caso de Argentina, que además están regulados, están legislados, son en la realidad y en el futuro, digamos, una de las fuentes de información más importantes para lo que es la evaluación científica, porque entre otras cosas tenemos la capacidad de generar esos espacios de memoria nosotros mismos, somos especialistas en la generación de los repositorios, de cómo se estructuran esos repositorios, de cómo los organizamos, y de cómo nosotros después, a partir de esa organización, podemos extraer de allí una serie de indicadores que vamos a poder utilizar para llegar a una imagen lo más real posible de los contextos científicos que nos circundan o que pretendemos evaluar, ¿no? La última. Finalmente, las técnicas, ¿sí? Y volvemos sobre lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Lo viejo y lo nuevo, digamos. No estoy diciendo nada nuevo, pero al mismo tiempo también cuestiones que siempre nosotros hemos estudiado y abordado en nuestra disciplina, se nos representan acá como cuestiones que proponen ciertos desafíos, ¿no? El tema de la recuperación de información, siempre digo que cualquier análisis bibliométrico comienza por una ecuación de búsqueda, y eso, que es una verdad de perogrullo, una cosa muy sencilla, es al mismo tiempo una de las claves de los procesos de búsqueda y recuperación de información para poder realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Y aquí nos topamos con una serie de problemáticas que tienen que ver, en principio, con las interfaces de búsqueda. No es lo mismo buscar en bases de datos internacionales, las de mainstream, como recién les mencionaba. Ahí podemos hacer un paréntesis, si ustedes quieren, ¿no? En esta discusión ya desde hace un tiempo de cómo nosotros podemos observar la ciencia argentina, la ciencia latinoamericana, no solamente desde el mainstream, sino apelar a otras fuentes regionales. Lo cierto es que estas bases de datos representan las mejores opciones para poder extraer de allí información en términos de lo que es la calidad del dato, pero fundamentalmente también en las capacidades que tienen estas interfaces para poder generar búsquedas que sinteticen, digamos, las necesidades que se tienen para poder evaluar ciertos campos científicos, ¿no? Entonces, el tema de la recuperación, además, implica, en términos de lo que es la evaluación científica, una cuestión metodológica central, ¿no? Y es un poco la que ponemos acá. Es decir, la idea de que esa ecuación, los refinamientos que se hagan, estén presentes en esa investigación, claramente definidos, además nos dan la posibilidad de la replicabilidad y la contrastación de esos resultados, ¿no? No solamente es ya un acto de búsqueda y recuperación de información, sino que aparece una cuestión técnica que hay que tener en cuenta. Y finalmente, las técnicas de visualización, digamos, los bibliotecarios hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo en cada vez buscar mejores maneras de representar aquello que es complejo, aquello que representa ciertos desafíos en términos de constitución del campo científico, como decíamos hoy, de sus relaciones, de sus componentes, buscar las mejores formas de visualización, y en este sentido acá se abre un panorama muy, muy amplio. Algo de eso habló Silvia con el tema de las redes y demás cuestiones que debemos adoptar para poder representar de la mejor manera posible aquello que estamos evaluando y que estamos descubriendo al mismo tiempo, ¿no? Esa creo que es una técnica
que hay que perfeccionarse y hay que profundizar para poder, digamos, cerrar de alguna manera un abordaje lo más completo posible de esta idea de evaluación científica. Bueno, en principio este era el marco, digamos, dentro de lo que llamamos organización del conocimiento, y le voy a dar paso a Andrés para que cierre con una cuestión que es particularmente compleja también, que es el tema de los datos. Adelante, Andrés. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me sumo a los agradecimientos de Silvia, de Gustavo, al instituto, esta posibilidad de participar y de contar, bueno, lo que es una experiencia en cuanto a investigación, con lo que tiene que ver con la investigación, la evaluación de la ciencia y la organización del conocimiento. Voy a contarles un poco lo que se vincula con la gestión de los datos, ¿no? Aquí pusimos a modo de título la tríada datos, información, conocimiento, tres elementos que están estrechamente vinculados. Como ustedes saben, de los datos podremos avanzar en su procesamiento y la obtención de conocimiento a partir de la experiencia y de agregarle valor en la construcción de información para luego pasar a evaluar y a observar una realidad determinada, ¿no? En ese contexto, que Gustavo los planteó claramente como un problema, porque realmente en el marco de una investigación se consideran verdaderos obstáculos para la investigación que hay que de alguna forma sortear, y la idea es contarles un poco, dar un encuadre de ese obstáculo y de la realidad que generalmente nos encontramos a la hora de buscar datos, darle un tratamiento óptimo para poder avanzar luego en la otra parte de la investigación, donde podremos ya valorar y generar conocimiento sobre, en este caso, la evaluación de la actividad científica. Los datos los vemos como productos legítimos del dominio que conforma la evaluación de la ciencia. Son una unidad semántica la más pequeña, la inicial, la primaria, y justamente la calidad de esos datos es lo que nos va a permitir avanzar de cierta forma en la etapa siguiente de la investigación. Tienen que ver básicamente con el cómo, o una parte importante del cómo vamos a poder desarrollar la investigación. Esto lo mencionamos como obstáculo inicialmente porque los datos con los que generalmente trabajamos, Gustavo mencionaba las búsquedas bibliográficas, distintas fuentes, tal vez estén más o menos estructurados o más o mejor trabajados, pero lo que hemos observado a partir de la experiencia es que no están desarrollados, pensados para poder avanzar en trabajos de evaluación de la actividad científica. Aquí planteamos un pequeño gráfico que es un resumen de los pasos que vamos dando con esos datos para poder llegar a una valoración efectiva y poder, a partir de un conocimiento previo, de teorías de la sociología de la ciencia, etcétera, construir conocimiento, evaluar un universo determinado. Como verán, estos pasos, que son por todos conocidos, generalmente los desarrollamos ya sea de la forma más o menos compleja, pero con los datos que obtenemos de diferentes fuentes. Pero si observamos lo que es la selección, exploración, modificación, modelar esos datos para luego poder darle valor y pasar el conocimiento, son etapas que se presentan muy complejas, no solo en el plano técnico, sino también por el punto de partida o por el estado inicial de esos datos. Datos que están circunscritos a un objetivo, a un contexto determinado que tal vez no ha sido inicialmente pensado para poder evaluar la actividad científica. Datos que plantean cierta complejidad para su categorización, justamente para poder agrupar en función de determinados criterios. Para la curación, una actividad que es coyuntural en esta cuestión, porque la posibilidad de ser curados esos datos, la posibilidad de que nos permita pasar luego a un procesamiento con datos establecidos en función de los criterios que necesitamos para poder evaluar, es bastante complejo. Generalmente las fuentes de datos nos ofrecen matrices que requieren mucha curación y que a veces se pueden automatizar esos procesos y a veces no. Por lo tanto, hay que entrar en prácticas de intervención manual de esos datos. Una actividad que muchas veces consume mucho tiempo de la investigación. La posibilidad de
de condensación y de agregación de esos datos para construir set de datos agrupados y organizados, también resulta compleja justamente porque ya venimos arrastrando una serie de elementos, una serie de características de esos datos que, en principio, a partir de la experiencia que hemos tenido en diferentes tareas de investigación para poder evaluar la actividad, el desempeño de la actividad científica, no ha sido óptima o ha requerido mucha intervención de parte nuestra para poder luego avanzar con mayor veracidad. Y luego pasar concretamente al cálculo, el descubrimiento, justamente que es ver qué conocimiento nos aportan esos datos a partir de su observación y establecer una evaluación específica. Y algo que también lo vemos como complejo y como obstáculo es justamente la reconstrucción de esos datos y el trabajo bajo un concepto de escalabilidad. ¿A qué me refiero concretamente? La evaluación de la actividad científica, como todos sabemos, se hace con cierta periodicidad, se vuelve a repetir la investigación para ver por periodos cómo es ese desempeño en determinados dispositivos de investigación, en determinadas comunidades científicas, y eso requiere justamente que cada nueva administración de la investigación se pueda hacer sobre lo anterior. Ahí encontramos un concepto que es clave y que es difícil a veces ponerlo en práctica, que es la escalabilidad, donde nos permite avanzar a partir de algo ya hecho, sin necesidad de deshacer eso ya hecho o de una intervención que implique básicamente reconstruir, ¿no? Bueno, eso es muy difícil a veces porque tenemos que obtener nuevamente datos que por ahí requieren toda una intervención amplia y cómo homologar esos datos con lo que ya tenemos trabajados y curados anteriormente requiere mucho trabajo nuevamente para poder construir y hacer una nueva evaluación o un nuevo periodo de evaluación de ese desempeño científico. Hasta aquí un encuadre que la intención era justamente hacer una caracterización para que se entienda cómo lo vemos como un obstáculo en la investigación cuando hablamos de evaluar la actividad científica. En este contexto, el escenario científico para la evaluación de la ciencia se define a partir de una construcción metodológica que se establece en función de una relación necesaria y permanente entre la gestión de datos de calidad y la teoría de la sociología de la ciencia que Silvia explicó ampliamente y muy bien, pero que algo que creemos que es necesario sumar es el hecho de que toda la cuestión teórica de la sociología de la ciencia, todo ese conocimiento sobre el cual hay mucho hecho y es muy necesario para poder evaluar dispositivos de investigación y organizar el conocimiento para poder avanzar en ese dominio, requiere justamente una gestión de datos de calidad, con toda la descripción que hasta ahora venimos haciendo. Datos de calidad, bueno, tal vez es una obviedad, ¿no? Aquí la palabra calidad se entiende, es algo que siempre es buscado de una forma u otra cuando trabajamos con los datos, pero la realidad es que la calidad aquí aparece como una variable medible para poder analizar si realmente hablamos de calidad en función de este contexto. Por eso hablábamos anteriormente de datos legítimos. Podemos, de nuestra disciplina, principalmente, determinar cuándo un dato es legítimo para la evaluación de la ciencia. O sea, el dato por sí solo es irrelevante. El dato adquiere relevancia cuando se lo puede procesar y construir en información, cuando se le puede agregar valor y ciertos rasgos del dominio de conocimiento en el cual estamos operando. Y aquí hay un dato legítimo, aquí podemos hablar de un dato legítimo para evaluar la ciencia. El problema tal vez es si las fuentes de datos nos dan ese dato con ese rasgo, ¿no? con esa construcción legítima para poder avanzar en la evaluación de la ciencia. Y eso es algo que tal vez cabe preguntarnos y ver si realmente es así, porque, como decíamos anteriormente, los resultados, la veracidad de los resultados, la posibilidad de avanzar en investigaciones y conclusiones que permitan describir una realidad determinada, parte en gran medida de esta cuestión, ¿no? De esos datos de calidad legítimos dentro de este dominio de conocimiento que estamos analizando. Y aquí aparecen un montón de características, ¿no? La exactitud del dato, la integridad para relacionarse con otros datos que sean actualizados, la relevancia, una tarea muy compleja porque tiene que ver con justamente llevar a cabo un proceso de selección negativa de los datos, ¿no? O sea, qué desechamos y qué no, establecer un criterio, un umbral para determinar
esa diferencia entre los datos que van a quedar en la investigación y cuáles no, la coherencia que tienen esos datos en cuanto a su estructura interna, su formación, la confiabilidad, algo que no es menor. Estamos hablando hoy más que nunca de datos que se adquieren por cosechamiento automático, por robots que todo el tiempo están interoperando y construyendo datos y almacenando las bases de datos que luego actúan como fuente de datos para las investigaciones, y cómo están presentados y cómo son, y cómo es la accesibilidad de esos datos, ¿no? Todos características centrales que nos van a permitir avanzar de una u otra manera en la investigación. Y construir las bases de datos de calidad. Nuevamente aquí la calidad aparece como una obviedad, pero la realidad es que también podemos medir esa construcción de bases de datos secundarias que haremos para la investigación y su calidad, que tiene una relación estrecha con la calidad de las bases de datos desde las cuales vamos a nutrirnos de datos para poder avanzar. Por lo tanto, aquí también aparecen cuestiones a considerar como la completitud, tiene que ver básicamente con los rasgos de la base de datos y su estructura interna. Me refiero concretamente a, nosotros sabemos que el dato tiene rasgos que lo hacen útil para un dominio o no, y esos rasgos tienen que estar presentes en la base de datos, en la estructura de los campos de la base de datos y en las estructuras de las relaciones de la base de datos. La validez del dato, la unicidad, la posibilidad de controlar esos datos, la posibilidad que nos ofrecen esos datos en su estructura primaria para poder pasar a un control de esos datos y construir autoridades, construir índices de autoridades, sobre todo en aquellos campos específicos que es necesario para luego pasar a la aplicación de indicadores, ¿no? Al cálculo de indicadores. Por lo tanto, allí avanzamos en integridad, precisión de esos datos para ver realmente si se ajustan a una base de datos con ciertas relaciones, con cierta forma de carga de datos y cierta estructura de cada dato en función del el significado, la semántica de esos datos, para ver si cumple con esas reglas que estamos necesitando, donde también convergen cuestiones específicas del sistema gestor de base de datos que estemos utilizando, la coherencia concretamente de la base de datos. La base de datos, en función del sistema que estemos utilizando, tiene reglas para poder constituirse y para poder operar. Esas reglas tienen que estar muy bien desarrolladas para que los datos justamente puedan relacionarse, y a la hora de cruzar datos y obtener resultados es un tema central, y allí requiere un conocimiento determinado sobre el sistema gestor de base de datos que estemos trabajando. Y la oportunidad de la base de datos refiere concretamente a la posibilidad de acceder a esa base de datos de forma permanente, desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma, y que esa oportunidad se mantenga en el tiempo, al margen del cambio que pueda haber en las estructuras tecnológicas. Algo que no es menor, sobre todo en investigaciones donde, como decía anteriormente, se replican, se vuelven a realizar con cierta periodicidad, porque la evaluación de la ciencia no tiene fecha de caducidad, ¿no? Bien, en función de esto acá, creo que corresponde preguntarnos si los instrumentos disponibles para el acceso y gestión de la información, el conocimiento sobre la actividad científica, constituyen herramientas útiles para la evaluación de la ciencia. Y aquí es donde creo que merece hacer un stop y pensar en aquellos instrumentos que utilizamos prácticamente a diario para acceder a información científica, para acceder a datos sobre desempeño de dispositivos de investigación, ya sea regionales, nacionales, institucionales, etcétera, si realmente son útiles para avanzar en eso. O sea, que lo son, lo sabemos, porque la evaluación de la ciencia hoy se apoya en esos instrumentos. Ahora, podemos preguntarnos cuántos recursos, en términos de tiempo, de esfuerzos, de energía, recursos intelectuales, también podrían ser económicos, necesitamos para poder avanzar a la siguiente parte de la investigación, que a mi criterio es la que más se relaciona con los objetivos de la investigación, cuando hablamos de sociología de la ciencia, cuando hablamos de evaluar la actividad científica, y tiene que ver justamente con elaborar conclusiones sobre una realidad determinada de un universo específico, ¿no? Niveles de producción científica, niveles de coautoría, niveles de avance científico. Bueno, ahora sí, estamos dedicando un 80%, por decir un número estimativo, de la investigación a poder preparar el terreno y los datos para luego pasar a esa etapa, siendo que las investigaciones tienen plazos para cumplirse, siendo que las investigaciones
la desarrollan personas que están con múltiples actividades, y eso lo sabemos todos aquí. Hay que ver también si esas fuentes son óptimas, están optimizadas para esta actividad. Bueno, en función de eso, y un poco como para responder en primera instancia esta pregunta, quería contarles la experiencia de trabajo que hemos tenido a partir de una investigación reciente que hemos trabajado en el marco de este proyecto con investigadoras de la facultad, con Victoria Di César y Natalia Palota, donde hemos analizado, evaluado instrumentos, fuentes de datos para evaluar la actividad científica, y también investigaciones anteriores, de años pasados, que hemos trabajado mucho, sobre todo para evaluar desempeño científico de la facultad, por ejemplo, de la universidad en la que trabajamos, y hemos tenido que construir fuentes de datos, matrices de datos, llegar a ese dato de calidad y esa base de datos de calidad a partir de un trabajo titánico, con métodos muy elementales, con mucha intervención manual, porque no había instrumentos que se puedan constituir como instrumentos de investigación para este tipo de área de conocimiento, para esta parte de la disciplina bibliotecológica. Me refiero concretamente a que nos encontramos con una realidad que requería, en principio, construir todo esto, que requiere un esfuerzo enorme, para luego pasar a evaluar el desempeño. Y esto reviste muchas cuestiones. En principio, que tenemos que evaluar también la veracidad de los datos que vamos modelizando, evaluar el margen de error, evaluar si esa matriz de datos que llevó tanto esfuerzo realmente luego se ajusta a los objetivos, o qué hay que hacer para ajustarla. Muchas veces requiere retroceder muchos casilleros para volver a comenzar, porque los datos, un mundo tan dinámico, tan cambiante, tan difícil de relacionar, obviamente que a veces requiere volver a comenzar, por decir una manera, cuando vemos que todo lo avanzado no resuelve para lo que estamos necesitando. En función de eso, les quería contar, y un poco para cerrar, que este trabajo que fuimos haciendo con Victoria, con Natalia, donde analizamos un montón de fuentes de datos, en principio nos encontramos con la problemática de determinar cuáles serían aquellos sistemas, bases de datos, buscadores, etcétera, que estarían dentro de esta investigación y cuáles no. Muy difícil determinar los criterios por los cuales incluir en la investigación algunos y cuáles no. Luego de eso trabajamos sobre 17 sistemas, donde estuvimos analizando de forma exhaustiva, exportaciones, análisis de matrices de datos, relaciones, calidad del dato en función de los criterios que estuve mencionando anteriormente, calidad de esos datos para poder construir bases de datos de calidad como producto secundario para la investigación de evaluación de la ciencia, y nos encontramos con realidades diversas. Si bien creo que es necesario mencionar que es un trabajo gradual, que lleva mucho tiempo, que hay mucho hecho, hay muchos esfuerzos interesantes a nivel nacional, regional e internacional, donde se ha puesto muchos recursos, mucho conocimiento, muchos resultados más que positivos, pero a veces resultan iniciativas aisladas, donde esta cuestión de escalabilidad que mencionaba no está presente en el tiempo, y en definitiva terminan siendo instrumentos útiles, pero parcialmente para la investigación. Y nos encontramos justamente con esto que estoy poniendo aquí, es una breve conclusión, en conclusión de la investigación es algo más amplia, pero donde los sistemas que utilizamos y a partir de sus servicios no están preparados para esto, están preparados con otro objetivo que está dentro de la misión de cada uno, y es la de difundir, la de dar acceso a producción científica para construir más conocimiento, pero no están preparados en su mayoría para ofrecer matrices de datos para la evaluación de la ciencia. Y eso justamente es lo que termina de definir esto que llamamos obstáculos para evaluar, o para hacer investigaciones que permitan evaluar o tengan como objetivo evaluar la actividad científica. Será necesario dedicar una significativa cantidad de tiempo en el armado de muestras de datos de calidad, a partir de búsquedas en varios sistemas, uniendo matrices de datos que a veces no son homologables, en reestructurar esa información y poder obtener bases de datos enriquecidas que luego faciliten o allanen el camino para evaluar el desempeño científico. Y esto lo digo incluso en esta experiencia, donde hemos trabajado mucho con exportaciones tal vez de sistemas
que tienen detrás una estructura en cuanto a recursos, en cuanto a fuerza de trabajo, en cuanto a conocimiento amplísima, y tal vez sean referentes por esa cuestión, como puede ser Scopus, Web of Science, etcétera, donde nos hemos encontrado con, aún en exportaciones, por ejemplo, de datos, con estructuras que están internacionalmente estandarizadas y conocidas por todos, donde aún así no han servido, y para avanzar fácilmente en la evaluación, y nos han requerido un trabajo, una intervención muy forzosa justamente, con muchos recursos en cuanto a tiempo y conocimiento y estudio de cada dato, para luego poder avanzar con confiabilidad en la valoración de esa información para construir el conocimiento. Por lo tanto, creo que, y ya para cerrar, es importante también considerar cómo este punto de partida, cómo esta semilla de los estudios de evaluación de la ciencia se encuentran hoy en el escenario regional e internacional, y cómo, en el plano técnico, qué conocimientos nos requieren para poder avanzar, porque, como decía anteriormente, los resultados de estos estudios dependen mucho de estos datos. Y más allá del conocimiento que podamos tener sobre la sociología de la ciencia, sobre cuestiones teóricas, algo estrictamente necesario, la realidad es que si los datos no describen con cierta realidad este universo que intentamos conocer y observar, posiblemente estemos luego obteniendo resultados que no se corresponden con esa realidad. Por lo tanto, creo que es algo también importante a considerar y a incluir en nuevas investigaciones sobre este tema, ¿no? Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Consultas, bueno, estamos a disposición. Gracias, Andrés, Silvia, Gustavo. Me encanta que traten temas tan del siglo XXI y tan necesarios, pensándolo desde el punto de vista de la currícula educativa. Por ejemplo, hay una pregunta en YouTube que invito a todos los participantes, los oyentes, a preguntarles todo lo que quieran, tanto en YouTube como en Zoom. Fernando Díaz Pacífico pregunta, ¿qué criterios recomiendan a la hora de analizar filiaciones múltiples de un mismo autor en su firma? Pide perdón si se va de tema. Bueno, el tema de las afiliaciones es todo un tema, siempre hablando desde lo que es el sistema argentino, ¿no? Porque esto tiene que ver un poco cómo están, digamos, las pertenencias de las investigaciones, y me refiero particularmente a lo que ocurre en las universidades argentinas con lo que es la doble dependencia, ¿no? CONICET, universidades, y en general ahí se plantean algunos conflictos, en principio porque las culturas de producción de muchas áreas también tiene que ver con la cultura de cómo firman los autores, ¿no? En muchos casos se hace mención a las dos instituciones, en muchos casos no, porque, digamos, en muchos casos, en la mayoría, la gente de CONICET es evaluada mediante comisiones CONICET, por lo tanto, la firma institucional ahí lleva un componente importante. Bueno, esto es un poco lo que se refería Andrés, ¿no? En principio, por la complejidad de lo que es el análisis de procedencia institucional de los investigadores, trazar líneas claras respecto de esta doble dependencia, a veces triple dependencia también, se dan muchos casos, pero también la otra cuestión, antes de discutir sobre esto, es obtener el dato de filiación institucional, por ejemplo. Cosa que en muchas bases de datos regionales y diría en bases de datos o espacios de memoria, como decía yo, institucionales, como pueden ser los repositorios, son datos que no están. Datos que no están volcados, que no están estructurados, y por lo tanto, en muchos casos hay que irlos a buscar a la fuente de origen, al artículo o al libro, en donde sea. De manera que el tema de las filiaciones, que es un tema central para el análisis de la colaboración, para el análisis incluso también de lo que es las cuestiones interdisciplinarias, bueno, está supeditado en primer lugar a la calidad o a la obtención del dato, ¿sí? Y en segundo lugar, a tener claramente definido
la cuestión de las filiaciones, ¿no? Que en el caso argentino, perdón, escucho algo de fondo, pero no sé, que es un poco compleja. No sé si contesté la pregunta, pero sí planteo el tema porque efectivamente la pregunta tiene que ver con que es un tema complejo, digamos, ¿no? Gracias, Gustavo. Sí, la verdad, ahora, bueno, Fernando, cualquier cosa puede volver a preguntar. La siguiente pregunta es de Balú. Consulta si han podido identificar el uso de ontologías y pregunta qué tan útiles y viables las consideran. Bueno, contesto. Ontología, si no escuché mal, ¿no? Sí, exactamente. Ontología. Sí. Bueno, sí, de los sistemas de organización, las ontologías en realidad son interesantes cuando operan detrás de una interfaz de búsqueda o para resolver, digamos, consultas y, entre lo que es una transacción de información. El problema nuestro no es tanto recurrir a las ontologías para representar las áreas científicas, sino, digamos, trabajar con esta idea de sistema de organización promovido por los métodos y técnicas que utilizamos, ¿no? En ese sentido, como yo decía hoy, el mapeo de la ciencia a partir de métodos bibliométricos aporta sistemas de organización que tienen que ver con construcciones dinámicas a partir de ciertas metodologías. Puede ser análisis de redes sociales, pueden ser, digamos, técnicas multivariantes, componentes, clustering. En realidad ahí la ontología es interesante analizarla desde el punto de vista de la formación porque efectivamente es un sistema de organización concebido desde la digitalidad y desde la complejidad de lo que significa la multidimensionalidad de las relaciones, ¿no? En ese sentido sí es interesante, pero no es algo que nosotros trabajemos respecto de lo que es, digamos, los instrumentos o las metodologías que apliquemos para la evaluación científica. Sí, por ejemplo, lo que hemos hecho, hemos diseñado en nuestra facultad una taxonomía, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos el repositorio institucional de nuestra facultad, ahí apareció uno de los principales problemas que hoy yo mencionaba con la división del conocimiento, ¿no? La nuestra es una facultad de humanidades que, por ejemplo, tiene carreras dentro que son de las ciencias sociales, como sociología o ciencias políticas. Entonces, ahí se nos presentaba el problema de que el repositorio institucional, en términos institucionales, de la división del conocimiento parecía ser de las humanidades, pero en realidad los contenidos provienen tanto de las humanidades como de varios campos de las ciencias sociales. No había sistema de organización que pudiera abordar esa complejidad. Y ahí nosotros diseñamos una taxonomía para ordenar no solamente la carga de información, sino también para que esa misma taxonomía nos pueda proveer de indicadores para la salida, digamos, para evaluar la producción propia, ¿no? Pero en el caso de las ontologías sí, es una de las áreas más complejas de desarrollo de sistemas de organización, pero no es algo que nosotros utilicemos para trabajar en esta línea. Gracias, Gustavo. Hay varias preguntas más. Primero quiero mencionar los comentarios de Mónica Silvina Flaherty y de Patricia Prada, que los felicitan a ustedes por estas charlas, que son, en el caso de Mónica, dice que son muy aclaradoras en cuanto a la realidad argentina y de sus universidades. Y Patricia Prada comenta que es muy interesante las enormes dificultades señaladas para construir los sets de datos necesarios para realizar los análisis de la evaluación de la ciencia. Hay una pregunta de Gabriela Diesel que pregunta, ¿cómo se refleja en la calidad científica la evaluación que se realiza hoy sobre los investigadores? Y de paso quiere consultar por el trabajo que hizo referencia a Andrés, preguntar si está publicado y en tal caso cuál es la referencia. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se refleja en la calidad científica la evaluación que se hace sobre los investigadores? La evaluación de los investigadores, por ejemplo, en el sistema del CONICET se refiere, o dentro de las universidades. No comenta, no especifica. Bueno, puedo dar una respuesta general.
hay algunos trabajos de, por ejemplo, de Beigel, que trabaja el tema de la evaluación, y ella dice que, bueno, por ejemplo, un docente universitario que produce, a su vez porque tiene una dedicación parcial o exclusiva, o aún en una dedicación simple que produce, está en un grupo de investigación y demás, dice ella, podría pasar toda su carrera universitaria exitosamente y no sortearía nunca un sistema de evaluación como el que propone el CONICET a sus investigadores y a sus becarios. Entonces, no hay un sistema de evaluación en la Argentina, hay distintos sistemas de evaluación, tienen que ver con las culturas de las instituciones en las que los investigadores, y pongo a los docentes porque la Universidad Argentina es una universidad que está construida bajo el concepto de que somos docentes-investigadores o docentes-extensionistas, entonces tenemos una función y una parte de nuestro sueldo, si no somos de dedicación simple, viene digamos, a hacer la retribución de lo que nosotros, de nuestro trabajo de investigación. Decía, en la universidad, ¿cómo se evalúa? En la universidad se evalúa concretamente por los concursos, no hay un sistema de evaluación, nosotros no tenemos evaluaciones periódicas como hay en otros países. Después, hay un sistema nacional de categorización, que sí nos evalúa a todos los docentes de todas las universidades de Argentina y nos asigna una categoría que va de la 1 a la 5, dependiendo de nuestro currículum. Y hay otros sistemas de evaluación que tienen que ver con el CONICET, la SIC, las instituciones provinciales y algunos otros espacios donde se promueve la actividad científica. Ahora, entiendo como concepto genérico que digamos que estando insertos cualquiera de nosotros en alguno de esos sistemas de investigación, seguramente que esos sistemas nos evalúen periódicamente de cualquiera de las formas que mencioné, es una posibilidad de que el sistema mejore, y me pongo rápidamente en el contexto de un concurso docente, cada vez que a alguno de nosotros nos toca concursar y nos van a evaluar los pares, porque en un punto son colegas que tienen, digamos, más categoría que nosotros dentro de un sistema nacional, nos van a evaluar los pares, eso nos obliga, cualquier persona que haya concursado varias veces sabe que cuando uno tiene un concurso por delante, actualiza su programa, se propone mejorar lo que está dando, hace toda una preparación, digamos, ya la sola producción del concurso es un momento, digamos, que nos pone a nosotros en una situación de esforzarnos por mejorar. Entonces, yo digo, no hay un sistema en la Argentina, hay distintas formas de evaluar, y yo creo que todas, de alguna manera, contribuyen a que nosotros mejoremos. ¿Cuáles son las razones por las que se han instalado esos sistemas de evaluación? Son diferentes. Por ejemplo, cuando se instaló el sistema de categorías en la Argentina, que fue durante la época en la que Del Bello era el secretario de Políticas Universitarias, lo que Del Bello quería era tener una base de datos de todos nosotros. Entonces dijo, vamos a crear un sistema de calificación, bla, bla, bla. Por primera vez un sistema único, que vamos a decir también está bastante retrasado en las categorías que dio, y además hace un montón de tiempo que no nos convocan para evaluarnos, pero lo que él quería en definitiva era tener una base de datos de todos los docentes e investigadores de la Argentina. Por eso construyó ese sistema, que además nos daba una cosa que llamaba incentivos, que fue muy cuestionada en su momento, y que bueno, que eso fue como cayendo en desuso. Pero el sistema de clasificación de nuestras categorías es un sistema de evaluación que nos abarca a todos, y que a mí me parece bien que exista un sistema que nos evalúe, porque eso tiene una relación con la calidad. Tal vez sea indirecta, pero la tiene. Cualquier sistema de los que nombré tiene una relación con la calidad. No sé si respondí la pregunta, pero me parece interesantísimo el tema. Gracias, Silvia.
cualquier cosa, bueno, la persona puede volver a preguntar. Graciela Giunti pregunta si la universidad tiene normativas para que los autores citen su filiación. La Universidad de Mar del Plata, ¿no? Sí, la tiene. Tiene una ordenanza del Consejo Superior, y lo que pasa es que lo que decía Gustavo me parece que es más operante que la normativa. Los usos y costumbres y las exigencias, especialmente de la gente que está en CONICET. Muchas veces las unidades académicas no aparecen, las facultades, la universidad no aparece mencionada en la afiliación de un investigador y es un docente de la universidad, pero da prioridad al CONICET en esa mención. Pero sí hay una ordenanza del Consejo Superior que nos indica o nos aconseja cómo, ahí Gustavo quiere agregar algo más, cómo mencionar nuestra afiliación. Sí, no, yo lo que quería agregar es a todo lo que está diciendo Silvia, que tiene que ver con, digamos, con los usos y estándares de lo que es la actividad académica. En realidad, cuando alguien firma cualquier producción, coloca, hoy en día ya se pide incluso de manera estándar en cualquier fuente, coloca la institución donde proviene, en fin, están los identificadores persistentes, como ORCID, que ya nos ahorran un montón de trabajo respecto a esta cuestión. Ahora, el problema está en dónde va a ir depositado la referencia o ese material para que luego nosotros vayamos a recuperarlo y comencemos a evaluar a partir de esa producción una serie de indicadores. Y ahí aparecen los problemas, ¿no? Porque recientemente hemos publicado un artículo ahí en Información, Cultura y Sociedad, que lo mencionábamos, sobre la cuestión de la internacionalización de la investigación en la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Hemos evaluado toda su producción científica, pero hemos tenido que ir a buscar esos datos a las dos bases de datos de corriente principal, Scopus y Web of Science, sabiendo que el campo de las sociales y humanidades está subrepresentado en esas bases de datos porque normalmente las revistas a donde publican los investigadores de las sociales y humanidades no están indizadas en esta fuente. Pero fuimos a ellas porque son las únicas dos bases de datos que permiten capturar esos datos para poder evaluarlos adecuadamente. Si nosotros hubiéramos tenido que salir a buscar esa información en otro tipo de base de datos, muy probablemente datos de filiación, datos de financiamiento de la investigación, datos incluso de filiación geográfica, se nos hubiera complicado muchísimo. Les diría que casi prácticamente no hubiéramos podido hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, ahí está el problema entre lo que dice Silvia y todo lo que expuso Andrés, ¿no? La cuestión del planteamiento de la necesidad de evaluación de ciertos indicadores, de ciertas variables, y después ir a buscar el dato para poder efectivamente analizar, diagnosticar y representar esas variables de manera concreta. Ese es el gran desafío, es el gran problema que tiene no solamente la Argentina, les diría Latinoamérica en general, ¿no? Y que está abordado en esa discusión más genérica que hay hoy respecto de esta cultura de evaluación muy asociada, sobre todo en áreas de CONICET y áreas de las ciencias aplicadas, ciencias duras, de lo que es factor de impacto, en fin, todo lo que son los indicadores de corriente principal, en donde obviamente una parte muy pequeña de la producción científica argentina puede verse reflejada. El resto está fuera de eso, está en un segundo escalón, y hay que diseñar indicadores y hay que, digamos, construir fuentes de datos que permitan reflejar de alguna manera esa realidad. Digamos, ahí está un poco la complejidad y los desafíos que se tienen en este campo. Gracias, Gustavo. Yasmín Olivo hizo una pregunta muy interesante. Pregunta, en lo que es LICAD, que es una carrera a distancia del Departamento de Ciencia Nuestra de Información. licenciatura a distancia. Exactamente, de la Universidad de Mar del Plata. Pregunta si están actualizados los programas de la carrera en cuanto a investigación o si particularmente se debería actualizar. Y yo quiero agregar, ¿dónde se puede estudiar la gestión del conocimiento en Argentina? Eso. No,
Contesto yo sobre la última parte, si querés, y Andrés, lo dejo que él dirigió mucho tiempo la carrera y Gustavo también. En relación, por eso Gustavo decía que nosotros armamos una orientación en la carrera, una orientación en información científica, y la construimos con 3 pilares. Una materia que usamos de otro departamento, que es Sociología de la Ciencia, Análisis Estadístico de la Información y Análisis del Sistema Científico Argentino y Latinoamericano. Con esas 3 materias, la carrera de Mar del Plata, la carrera de la primera parte, digamos, de bibliotecario, tiene orientaciones, y esa es una orientación de la carrera. Después tiene otras orientaciones, entonces no todos los estudiantes de bibliotecología de Mar del Plata cursan con nosotros, son muy pocos en realidad los que vienen a cursar esta orientación. Yo no sé en otras universidades cómo está construida la carrera, si tienen, cómo son los planes de estudio, sinceramente no lo sé en ese punto, porque las áreas son más o menos comunes y algunos contenidos los tenemos en común, pero realmente no sé cómo está construido en otros lugares. Lo dejo a Andrés y a Gustavo que hablen de la licenciatura a distancia. Bueno, sí, con respecto a LICAD, que es la licenciatura que tenemos en el departamento, modalidad a distancia, yo sí considero que está actualizado. Al margen de eso, creo que viene muy bien la pregunta porque aprovecho para comentar que estamos trabajando recientemente, en estas últimas semanas, ya se venía trabajando el año pasado, en un cambio de plan de estudios, pero hecho sobre la base del que está, porque en realidad el plan de estudios que está contempla todo esto que estuvimos hablando, contempla la formación en estas temáticas. De hecho, bueno, un seminario que está Gustavo como titular de la materia, yo participo también, tiene que ver con la evaluación de la actividad científica, es específico para este tema. También otras materias abordan cuestiones relacionadas. Este seminario, por ejemplo, que se cursa en LICAD concretamente, aborda tanto lo metodológico, el plano técnico y también todo lo teórico, que creo que esto que hemos estado hablando acá, las 3 partes que desarrolló Silvia, Gustavo y luego yo, creo que podría ser un resumen de lo que se ve en ese seminario. Y la orientación que menciona Silvia justamente es la parte específica, pero como decía, el plan del ICAD sí está actualizado, están actualizados los contenidos de las asignaturas, más que nada. El plan es una estructura que obviamente cada año se incorporan temas nuevos en función de lo que la disciplina establece. Esto va cambiando, pero justamente estamos trabajando en un cambio de plan que contempla una renovación en algunas cuestiones y también contempla una renovación en algo que es para nosotros muy importante, como es el ciclo de complementación curricular, que es la posibilidad de cursar el grado, la licenciatura, el grado orientado hacia la investigación científica, viniendo de titulaciones previas que contempla títulos terciarios de la disciplina, como también tecnicaturas de nivel universitario. Hay cambios importantes también en ese aspecto. Pero bueno, creo que sí, que de hecho estos temas los vemos en profundidad en LICAD, como también en la licenciatura que se dicta hoy en modalidad presencial. Yo quiero cerrar un poco el comentario. Es muy difícil en la formación de grado abarcar en profundidad estos temas, porque efectivamente, digamos, esto debería trasladarse al posgrado, ¿no? En ese sentido, fue buena la iniciativa en su momento de la UBA, de la maestría que tenían en bibliotecología. Hay ahora una especialización en La Plata que trabaja sobre estos temas, trabaja sobre el tema de la información científica y también sobre cuestiones de evaluación. Nosotros tenemos en carpeta una maestría que hemos tenido algunas dificultades, pero esperamos este año poder sacarla, que está también planteada en el área de información científica y tecnológica. Hemos también nosotros tenido la suerte en la facultad nuestra de formar parte de un proyecto de un doctorado en ciencias sociales, donde hemos propuesto dentro de ese doctorado una línea de especialización en el campo de la ciencia de la información que está vinculado a estos temas. Pero digo, esencialmente, estas cuestiones, primero no las vamos a encontrar con nombre y apellido en una formación muy concreta a veces. Creo que nuestro campo es el que más puede ofrecer en ese caso. Pero digo, en el grado, en la formación generalista que
se accede en el grado es muy difícil profundizar sobre estas cuestiones. Nosotros hemos logrado, como decía Silvia, una orientación particular, digamos, como para preparar el terreno y poder volcar desde la investigación todas estas nuevas miradas, nuevos enfoques, ¿no? Y finalmente, muy cortito, gestión de la información no es lo mismo que organización de la información, digamos, el área de gestión de la información o gestión del conocimiento está más ligado a las instituciones, al conocimiento institucional, digamos, es un área vinculada, sí, por supuesto, pero distinta de lo que es el planteo que nosotros hicimos acá, nada más. Gracias, Gustavo. Gracias, Silvia, Andrés. Patricia Prada pregunta si en la Biblioteca Central u otras dependencias de la Universidad de Mar del Plata se dan cursos o se capacitiza a los investigadores en buenas prácticas para registrar sus propios datos. Yo no conozco que exista esa capacitación. La verdad que debería existir, sí. Pero en la Biblioteca Central de la Universidad de Mar del Plata no existe. Algunas personas nos consultan a nosotros a veces, así como hacer, tengo este problema, enséñame a hacerlo, bueno, eso sí, pero no hay una formación de ningún tipo no hay alfabetización en información en general en esa biblioteca ni dirigida a los ingresantes, ni destinada a los estudiantes, ni tampoco a los docentes o a los investigadores. Gracias. Y tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Hay que saber inglés para estudiar el tema de la gestión, estudiar el tema de la gestión del conocimiento? No. Perdón. Andrés, y luego No, por Silvia. favor, Silvia, adelante. Yo creo que saber inglés ayuda muchísimo sobre todo para leer los textos, pero nosotros en general, los estudiantes no suelen traer buenos niveles de inglés. Me da mucha risa lo que voy a decir, no tiene nada que ver con la charla, pero el domingo una persona me dijo, para ser tenista hay que saber inglés. Entonces, viendo el torneo de Roland Garros y que te preguntan en inglés, ¿no? Y que todos se manejan en inglés, aún los que son franceses hasta hablaban en inglés. Pero acá, bueno, nosotros, digamos, todos tenemos un cierto nivel de inglés, pero en general no leemos en las materias así de pregrado, de lo que antes era el pregrado y el grado, textos en inglés. En general, podemos llegar a leer algunos, pero seguramente pienso que es una excelente herramienta y todos los que saben inglés tienen grandes ventajas para abordar cualquier tipo de bibliografía. Me parece que sería espectacular el dominio del inglés para ayudar. Andrés. Sí, bueno, un poco era eso que mencionabas vos, Silvia, pero como para agregar algo, no hay que saber inglés, sí hay que saber moverse en textos en inglés, o sea, por ejemplo, una práctica que yo hago, no tengo un conocimiento en inglés, en cuanto a tecnicismos, sí, trabajo mucho con traductores, trabajábamos, creo, bueno, pero a lo que voy es que muchos conceptos en inglés, ¿no? Dentro de este terreno, dentro de la biografía que pueda haber con respecto a estas cuestiones, son conceptos que están de alguna manera, entre comillas, naturalizados también en el castellano, por lo tanto, podemos leer y con eso avanzar. Para poder hacer la carrera, para poder avanzar en quienes tengan una inclinación hacia estas temáticas, no hay que saber inglés, sí hay que, creo yo, no sé si se entiende lo que digo, si me explico bien, pero hay material en inglés que uno aborda con frecuencia y bueno, de allí poder obtener un poco lo que se busca. La carrera tiene algunas bibliografías en inglés, pero muy poca en realidad está diagramada y la orientación también para que los requisitos académicos se cumplan con bibliografía en castellano. Y lo mismo creo es importante aclarar en cuanto al uso de la tecnología. Porque también en las materias de tecnología a veces nos preguntan, pero yo no sé mucho de informática. Bueno, la realidad es que eso se aprende justamente en el recorrido de la carrera y de estas materias, etc. Por lo tanto, también, no es la pregunta específica que hicieron, pero creo que viene también al caso
no hay que ser expertos en programación, etcétera, como para poder avanzar y resolver estas cuestiones en un nivel de investigación científica, ¿no? Todo lo contrario, eso se aprende también en la instancia de aprendizaje que incluye la disciplina, ¿no? La carrera. Yo, sencillito nomás para cerrar esta idea, con los años que llevo, aprendan inglés. Aprendan inglés porque les va a abrir muchas puertas, digamos. No hay, más allá de lo que dice Andrés y Silvia, que por supuesto nosotros, que somos de otra generación, la venimos cuerpeando y tenemos algún nivel, por supuesto, de idioma para leer, incluso para poder hablar un poco, pero aprendan inglés y apréndanlo bien. Eso va a ser una principal herramienta, además, si quieren acceder a becas internacionales, si quieren aprender inglés. Ese es el consejo. Gracias Andrés, Gustavo, Silvia. Bueno, estamos llegando al final de la charla y bueno, de mi parte les agradezco a todos los participantes por las preguntas que hicieron, tanto en Zoom, tanto en YouTube. Y bueno, comentar que hay estudiantes que les manden un saludo a los profesores Andrés y Gustavo, que dice que es un placer tenerlos y escucharlos, y excelente, como siempre. No sé si ustedes quieren mandar un saludo, Andrés, Gustavo, Silvia. No, yo si quieren ya para cerrar, agradezco los elogios. Una de las cuestiones que tenemos nosotros es que, como damos hace muchos años a distancia también, siempre nos pasa que virtualmente o presencialmente en jornadas, congresos, nos encontramos con alumnos, exalumnos, lo cual para nosotros es un placer. Y bueno, y agradecemos los buenos comentarios, por supuesto, ¿no? Quiero simplemente agradecerles a ustedes, a todos los participantes por esta oportunidad. Ha sido un placer estar acá con ustedes y bueno, ojalá que podamos seguir intercambiando ideas y cuestiones de lo que hacemos para enriquecernos todos. Muchas gracias. Lo mismo, gracias por la posibilidad de participar y de contar, bueno, nuestro trabajo y también estar en este espacio, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Como siempre, está bárbaro este espacio que creó el INIBI. Me parece que tenemos que ayudar todos, digamos, con nuestra presencia y como participantes, como disertantes, porque me parece que nosotros tenemos mucho recorrido juntos, de muchos años de trabajo, y me parece que este espacio así, de esta virtualidad de la teleconferencia, nos puede servir mucho más todavía de lo que lo estamos usando, que está buenísimo, que va a quedar, y que realmente la iniciativa que el INIBI tomó de utilizarlo para dar las charlas es muy estimulante para la carrera, para los estudiantes y también para nosotros. Y solo hecho de habernos visto así, aunque sea en una pantalla, nos dio una alegría enorme, porque bueno, hace mucho que no nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a la directora del INIBI, Elsa Valverde. Todo tuyo, Elsa. Bueno, la verdad, un placer escucharlos, un placer reencontrarnos. Como ustedes lo han dicho, Gustavo, Silvia, Andrés lo conozco mucho menos, pero con Gustavo, Silvia hemos trabajado durante muchísimo tiempo, sobre todo en la parte de docencia, y a nosotros nos pareció desde el INIBI sumamente importante generar este espacio, no solo para contar lo que se hace en el INIBI, sino también abrir un espacio para que las universidades del interior del país nos cuenten lo que están haciendo específicamente en investigación, que muchas veces, obviamente, todos tenemos que publicar, por lo tanto, hay trabajos escritos de todos,
pero yo creo que este tipo de charlas, esta manera de compartir, agradecerles a ustedes todo el trabajo que están realizando, todo lo que han compartido con nosotros durante esta tarde, y realmente imagino que tienen un gran desafío y un extenso camino por recorrer en la temática de investigación que han elegido, y todo lo que tiene que ver con la evaluación realmente es todo un tema. Yo integro la comisión técnica asesora de evaluación en la universidad, y realmente los criterios de evaluación, como comentaban ustedes, ¿no? Es decir, hay que trabajarlos más, de modo que se necesita de gente como ustedes que orienten este tipo de trabajo, no solo en la universidad en la que ustedes trabajan, sino que también eso lo podamos recibir otras universidades del país. Me pareció sumamente interesante el planteo que hacen, los felicito, les agradezco además el que hayan participado inmediatamente. Por otro lado, tengo que decirlo, ni bien convoqué, yo me comuniqué con Gustavo, de modo que inmediatamente me dijo que sí, a pesar de que faltaba muchísimo tiempo, como ya lo dije al inicio, pero tratamos también de ir organizando estas cuestiones con tiempo. Realmente para el INIVI ha sido muy interesante este reencuentro, este vernos nuevamente, el vernos las caras, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos, y bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero realmente hemos tenido este medio siempre, más allá de que la conexión más o menos, porque a mí por ahí la conexión me falla, pero este tema de la pandemia ha hecho que de una forma u otra hemos tratado de comunicarnos por esta vía, y yo creo que ha resultado, que llegó para quedarse. Espero que continuemos y que en una próxima participación quizás ya nos puedan comentar algunos resultados de cada una de las diferentes etapas de investigación en la que estén. Muchísimas gracias en nombre del INIVI. También obviamente agradecemos a todos los asistentes las interesantes preguntas que realizaron. Gracias a todos los que nos han acompañado en vivo, y seguramente a quienes también nos verán en otro momento. Y me olvidaba, estudien inglés. Eso no me lo preguntaron a mí, se lo preguntaron a los investigadores, a los expositores, pero siempre es bueno, siempre, como dijo Gustavo, como dijo Silvia, y lo dijo también Andrés, los va a beneficiar indudablemente en la carrera. Agradecer a todo el personal del instituto, que realmente dedica mucho tiempo en la organización de estas charlas, a la gente del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, a Diego, a Rocío, que nos ayudan con estas charlas, y no tenemos manera ya de agradecerles porque de otro modo no las hubiéramos podido realizar, y por supuesto a nuestro moderador Leonardo. Quiero aprovechar también este momento para comentarles que en el portal de revistas científicas de Filo, Leonardo, si podés poner en el chat de Zoom y de YouTube el enlace, por favor, van a encontrar el número 44 de Información, Cultura y Sociedad, que se acaba de publicar. Allí también van a encontrar un artículo de este equipo de investigación que ha expuesto
parte de su trabajo en el día de hoy. Finalmente, invitarlos a participar en la próxima charla el día jueves 24 de junio a las 17 horas, cuyo título es Estado Editor, Biblioteca Escolar y Literatura para Niños y Jóvenes. Continuamos con las investigaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata y estará a cargo de Marianel Valdivia, Rocío Malacarne y Mila Cañón. Todas ellas también docentes e investigadoras de la universidad. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer verlos, Gustavo, Silvia, y hasta la próxima. Recuerden, nos vemos dentro de 15 días, el 24 de junio, a las 17 horas. Los esperamos.